buenas noches a todos, muy bienvenidos nuevamente en nuestro espacio de conversatorio mensual. Hoy tenemos una invitada muy especial, digamos, nos une trabajo, nos une amistad, nos une cariño, pero no ha sido, por eso no es que ha sido invitada, sino que ha sido invitada porque trabaja un tema muy delicado en general a nivel mundial, pero mucho más a nivel de lo que es Sudamérica, que es el tema de las adopciones. Cuando un niño es o no adoptable, qué hacer, seleccionar, no seleccionar los padres adoptivos, cómo seguir con la ley. Cada país tiene su ley, más allá de que sabemos que, bueno, hay una serie de problemáticas alrededor de la adopción que tienen que ver con la ilegalidad, que lo hacen todavía mucho más difícil. Y bueno, a mí siempre me interesó muchísimo lo que hace Patricia, que ya lleva unos cuantos años en este métier, y entiendo que nos va a poder por lo menos brindar su experiencia. No sé si aconsejarnos, porque es muy difícil el tema, no le vamos a pedir tanto, un compromiso tan difícil, pero sí nos va a hablar de su experiencia y bueno, yo la espero como con mucha ansiedad. Bienvenida, Patricia Vargas Espitia. Gracias, Amelia. Un saludo para todos y bienvenidos. Bien. Bienvenida, Patricia Vargas Espitia, colombiana, nacida en Santiago de Cali, psicóloga de profesión, graduada en la Universidad del Valle. Realizó de forma virtual un certificado en teoría crítica con el Instituto 17 de México. Hizo un magíster en psicoanálisis en la Universidad Argentina Kennedy, cuya tesis de grado se tituló En búsqueda de la alegría, el júbilo y el estadio del espejo de Jacques Lacan, publicada en la revista Borromeo, de la misma universidad. Ha convocado a varios grupos de estudio relacionados a la lectura de algunos seminarios de Lacan, así como ha hecho parte de 3 carteles con la ANEL Cali y con los foros lacanianos de Pereira, cuyos rasgos de trabajo fueron responsabilidad penal, adolescente y desamparo, responsabilidad subjetiva y adopción, y el último y vigente, palabra y adopción. Asimismo, presentó en Pereira una ponencia llamada Psicoanálisis, Instituciones e Infancia con el colectivo Vórtice, durante el primer Congreso Internacional de Psicoanálisis, Universidad Santiago de Cali. Subjetividad y cultura. Fue ponente y publicó el artículo Noción de alegría en el psicoanálisis y los efectos lacanianos. Anteriormente publicó el artículo La alegría en la estructuración subjetiva en la revista Extensión Digital de la Universidad Nacional del Rosario, Argentina, así como el artículo Entre lo cotidiano y lo teórico en el Articompilario del proyecto Psicólogos en las Escuelas. Fue miembro por 2 años de la Red Hispanohablante de Psicoanálisis con Niños y Adolescentes de los foros del campo lacaniano de Pereira, presentando para esta red en 2018, en la jornada de apertura, Secretos de Familia, el niño y la trama del otro. La ponencia, revelar o ocultar. ¿Es esa la cuestión? Un mes después, en la Universidad del Valle, sede Buga, en el conversatorio Violencia y Cultura, actores en el conflicto de género y violencia. Compartió pinceladas acerca del abandono infantil y lugar a lo subjetivo en instituciones de protección.
en el año 2020, dentro del conversatorio Reflexiones sobre violencia y cultura, diálogo entre los discursos filosófico, jurídico, psicoanalítico, alrededor del sistema de responsabilidad penal adolescente, de la Universidad del Valle, sede norte del Cauca. Compartió unas ideas en relación a la noción de desamparo, vista desde el psicoanálisis freudiano. En ese mismo año, fue invitada a un conversatorio de la institución universitaria Antonio José Camacho acerca de la convivencia en tiempo en pandemia en relación a niños y adolescentes. Y para noviembre del año pasado, hizo parte de una webinar al interior de un doctorado de psicología de la Universidad Javeriana, siendo invitada para hablar de algunas afectaciones de la pandemia en instituciones de protección, a la que tituló Puntadas desde una institución en medio de la pandemia, de altos y bajos. Ha sido par evaluador para la revista Affectio Societatis, para la Universidad del Valle, fue miembro del colectivo Canal. Desde lo laboral ha sido psicóloga en jardín infantil, colegio y escuela pública, así como de escuelas de fútbol para niños y adolescentes, docente de proyecto de vida con poblaciones vulnerables, asesora en investigación en el programa Ondas Colciencias Univalle, con estudiantes de básica primaria y secundaria de instituciones educativas, psicóloga del área de bienestar universitario y docente, hora cátedra de la Universidad Pontificia Bolivariana, de las asignaturas Introducción a la Psicología, Procesos Psicológicos Básicos 1 y 2, y fue asesora académica de un practicante en psicoanálisis. También fue psicóloga de un equipo interdisciplinario que brinda atención a pacientes declarados inimputables psiquiátricos a través de terapias tradicionales y alternativas desde la psicología, terapia ocupacional, psiquiatría, medicina, etc. Desde hace más de 11 años trabaja en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, trabajando como psicóloga en defensorías de familia en responsabilidad penal adolescente, actos conciliables y no conciliables, y desde hace más de 3 años está en el área de adopciones de la Regional Valle ICBF. Antes de que comience Patricia, les vamos a pedir que apaguen los micrófonos para que podamos escucharla. Y te agradecemos, Patricia, la participación y que compartas tu trabajo. Atentamente te escuchamos. Tenés la palabra. Gracias. Bueno, nuevamente, pues muchas gracias por estar el día de hoy. Igual para la grabación, los que van a verlo después, pues es también un placer y un honor compartir algo de esto que he podido ir pues elaborando hace algunos meses y de pronto como escuchamos o escucharon, pues hace un tiempo atrás, ¿no? Elaboré un texto, bueno, se los voy a leer. Este dice así: la noción de secreto en la adopción, algunas aristas del proceso de adopción, le agregué ese subtítulo, porque creo que no solamente voy a hablar finalmente del secreto, sino de algunos componentes, aunque pues digamos muy todavía de lado, no a profundidad, pero sí toco algunos aspectos del proceso de adopción, como los he percibido pues acá en Colombia, en la Regional Valle. Bueno, a modo de introducción, pues como mencionaba Olga hace un rato, pues en el año 2018, en las jornadas de apertura llamadas Secretos de la Familia, el niño y la trama del otro, a través de la red hispanohablante de psicoanálisis con niños y adolescentes de los foros lacanianos de Pereira, realicé una aproximación escrita al tema del secreto en el contexto de situaciones de adopción. A mi trabajo lo titulé ¿Revelar o ocultar? ¿Es esa la cuestión? Estas ideas surgen a raíz de mi práctica laboral en los últimos años, centrada en acompañar el proceso de adopción indeterminada desde el área de la psicología a personas interesadas en ser padres o madres por esa vía,
y a raíz de mi interés en la formación como analista que trabaja en una institución de protección. En mi experiencia, no ha sido extraño encontrar padres que durante las etapas de preparación, evaluación y posadopción, como se llaman acá en Colombia, conservan la postura de no hablar del evento adoptivo a los niños, niñas y adolescentes, ergo, tampoco de la historia de la familia biológica. Muchas de estas posturas se mantienen pese a haber sido informados de la importancia de hablar con la verdad en cada caso y o después de haber compartido con dichos futuros padres ejemplos de procesos exitosos en los que la transparencia respecto del origen del menor ha sido la clave. En el presente ensayo he querido elaborar con mayor profundidad algunas de las ideas presentadas en ese texto inicial y que hoy pongo a su consideración, siendo una intención mejorar la práctica laboral, aproximándome a una comprensión de lo que les ocurre a las personas que se ubican en esa posición y los pormenores del secreto en la adopción. Bueno, ya como otro punto, lo titulé Definición etimológica de la palabra secreto. Claudia, puedes cambiar a la otra diapositiva, por favor. Bueno, muy bien. Para ofrecer un contexto etimológico del término secreto, he escogido algunos extractos del artículo de Arnaud Levy, llamado Evaluación etimológica y semántica de la palabra secreto, del año 1975, de la Nouvelle Revue de Psychanalyse. Excúsenme ahí la pronunciación del francés. Bueno, publicada en 1976. Esto es a partir de una traducción propia del francés con la revisión final de Javier Navarro, psicoanalista vallecaucano. La palabra secreto se ubica en Francia en el siglo XVI y tenía el mismo significado que en la actualidad, aunque a partir del siglo XIII, en el suroeste de Francia, la chambre secreta o la secreta designaba los retretes. La palabra secreto mantuvo este significado hasta principios del siglo XVII, ya que leemos en un texto legal de 1618, abro comillas, todos los secretos comunes, alcantarillas y chimeneas serán vaciados y limpiados a expensas comunes. Cierro comillas. Secreto viene del latín secretum. El adjetivo viene de secretus, participio pasado del verbo cecerno. Y cerno significa cernir, pasar por el tamiz. Designa la operación de cernir el grano que consiste en separar, gracias al tamiz, en latín cribum, el grano bueno del residuo o la criba. En latín excrementum. A propósito, aquí hago una pausa y es que este cribum, esta raíz con secreto, también viene de crimen, que no lo desarrollé, se me escapó un poco desarrollarlo, pero que al final hago mención de este elemento, ¿no? Allí. Exerno significa tamizar, clasificar, evacuar, y cecerno significa separar, poner a un lado, que derivó en dos términos franceses, finalmente, que son secreción y secreto. Levy indica algo interesante. Él dice esto, y es que podemos observar que en última instancia el elemento separador no es más que un agujero, un orificio. Su función es dejar pasar o retener. Así como el tamiz contiene orificios, la boca y los ojos son agujeros por los que se guardan o se revelan los secretos. Esto es lo que menciono yo ahí a partir de esto que indica Levy. Y por supuesto, el orificio anal conserva y retiene, aspecto que desarrolla desde un psicoanálisis kleiniano y freudiano, Arnaud Levy, pero que excede los propósitos de esta revisión el día de hoy. Otro punto que titulo como noción de secreto como tal, ¿no? Y es que, bueno, son numerosas y diversas las definiciones del término secreto. Para esta ocasión se sigue a Levy también, quien define el secreto como conocimiento oculto a los otros. Claudia, por favor, comparte la siguiente diapositiva. En esa parte inicial, otro clic, hasta allí, hasta ahí puede ser. Hasta ahí, hasta ahí. Ajá, muy bien. Bueno, sí, define el secreto como conocimiento oculto a los otros, el cual descompone en tres elementos. Primero, el saber.
Segundo, la ocultación de este saber. Y tercero, la relación con el otro, que se organiza a partir del rechazo de la comunicación del saber. Entonces vamos a ver punto por punto algunos elementos. El primer punto, que es el secreto como saber. Todo secreto es un saber y nada más que un saber, dice Levy, pero ocupa un lugar especial en el cuerpo de conocimientos de la persona. El segundo punto, ocultación del saber, dice lo siguiente, ¿no? Y es que el secreto es un saber separado del resto del saber, que resulta de una operación de clasificación ya mencionada en la etimología cerno-exerno. La técnica del rechazo opera en 3 niveles. Primero, la no comunicación, es decir, en el habla es lo no dicho y en lo visual es no mostrar. Segundo, el rechazo de la demanda de saber del otro, que en el habla es el silencio en respuesta a la pregunta y en lo visual es negarse a mostrar. Y tercero, el ocultamiento detrás de una cubierta. Sería la mentira en el hablar y en lo visual mostrar un maquillaje, dice Levy. Bueno, en esa misma revista que les mencioné hace un rato, revista en francés, Guy Rosolato, en 1978, indica en su artículo Lo no dicho, un elemento adicional que nos permite acercarnos a una mirada psicoanalítica del secreto. Refiere que el secreto, abro comillas, comanda a la represión, ya que ésta es tributaria de una idea inadmisible, incompatible con un sistema ético que está en conflicto con las exigencias pulsionales. Cierro comillas. Aquí podemos decir que se trata de un secreto para el mismo sujeto. Del sistema ético agrega que el secreto es lo que se rehúsa por razones morales, todo lo que se refiere a la sexualidad, la agresividad, lo que hace sufrir, y aquí incluye el dolor, el duelo, la muerte, la locura, el ridículo, los golpes del destino, las debilidades, el pasado difícil, y miren esto, escuchen esto, los orígenes humildes o sórdidos, ¿sí? Que aquí podemos irlo también conectando más directamente con lo de la adopción, pero lo anterior también. Bueno, de este último párrafo destaco que aquello que se nos vuelve secreto puede darse a través de un mecanismo inconsciente como la represión, enlazada a aquello que olvidamos y no recordamos en la vida y en un análisis. Sin embargo, considero que el secreto en un proceso formal de adopción tiene que ver con otro asunto, generalmente voluntario, aunque sus razones podrían involucrar cuestiones morales que enunciaré más adelante y que no corresponden al orden de lo voluntario. En palabras de Rosolato, lo no dicho depende de la voluntad deliberada de no decir. Ello supone que uno sepa lo que calla, y formula una pregunta que me pareció muy interesante, ¿no? Y es que dice así, ¿es posible afirmar que conoce las razones inconscientes que lo determinan, tanto como las consecuencias que pueden emanar de eso? Una pregunta que considero aplicable a los procesos adoptivos y que me permito ajustar al tema de mi interés. ¿Es posible afirmar que cada solicitante del proceso de adopción conoce las razones inconscientes que lo llevan a ocultar la adopción a su hijo o hija, tanto como las consecuencias que pueden emanar de lo no dicho? Volvamos a Arnold Levy con el tercer elemento del secreto, la relación con el otro. La noción de secreto implica la presencia del otro, quien se supone, otro con minúscula, quien se supone que está interesado en este saber, curioso de conocerlo, y el disimularlo tiene el valor del rechazo. La relación con el otro es el aspecto esencial del problema semántico, indica pues allí Levy. Tenemos entonces, según Levy, que secreto es, como ya se indicó, conocimiento oculto a los otros. Me surgen algunas preguntas para pensar en los procesos de adopción. ¿De qué conocimiento, saber se trata en cada caso? ¿Por qué rechazar ese conocimiento? ¿Y para qué ocultarlo al hijo o hija llegado por adopción a su familia? Con Rosolato ya nos hemos ido aproximando a algunas posibles respuestas.
Un ejemplo de esta noción se encuentra en un caso clínico del artículo Psicoanálisis y Adopción de Sebastián León Pinto, argentino, psicoanalista argentino, publicado en 2006. Y aquí les cuento, este texto para mí ha sido un referente importante que lo incluyo en los talleres de preparación a las familias, pues aquí en Colombia, aquí en Cali. ¿Sí? Y ha sido muy interesante porque plantea unos 4 casos clínicos y uno de ellos en particular me ha servido mucho y ese es el que les voy a presentar en este momento. Dice así: Consuelo tiene 7 años y llega a análisis por presentar enuresis. Aunque en un principio, Daniel y Antonia, sus padres, no me comentan nada acerca de su carácter de hija adoptiva. Los dibujos de Consuelo, en especial el de una familia con una cruz en la boca de sus 3 miembros, no tardan en hacerme pensar en que hay algo que no ha sido dicho. Es un secreto guardado bajo 7 llaves, me señala Antonia. He aquí el conocimiento de la adopción de Antonia, que sus padres no le comunican a su hija, quien es un otro a quien le atañe esa información. Para Antonia se trata de un saber a medias que ha percibido de alguna forma, un saber no sabido, expresión que retomo de Lacan en relación al inconsciente. En la adopción, ese saber se enfoca en que existen 2 familias al menos en la vida del hijo adoptado. La familia biológica y la familia adoptiva. La ocultación por parte de... Perdón. Tomé agua y creo que seguí como hablando. La ocultación por parte, vuelvo a retomar. En la adopción, ese saber se enfoca en que existen 2 familias al menos en la vida del hijo adoptado. La familia biológica y la familia adoptiva. La ocultación por parte de los padres adoptivos sería no comunicarle la adopción, pretendiendo borrar la historia anterior y el ser considerados la única familia en su vida, pasando por ser los padres biológicos cuando en realidad no lo son. Muchas familias indican que su hijo o hija no pregunta y consideran que por eso no les interesa el tema. Esto yo lo he visto en la práctica pues profesional. En la relación con el otro hijo adoptado se instala un rechazo de ese saber, que como vemos en el caso de Antonia, insiste en emerger a través de sueños, fantasías, síntomas. La clínica psicoanalítica históricamente ha sido acompañada de ejemplos afines. Ahora sí, bueno, ¿por qué el secreto? ¿Cierto? Ese punto que aparece allí en la diapositiva. Los propósitos del secreto son variados. Allí, por favor, Claudia. Eso. En el contexto del dispositivo analítico, hay algunos beneficios como el reservar un... Perdón, un momento. Los propósitos del secreto son variados. En el contexto del dispositivo analítico, hay algunos beneficios como el reservar un vacío que puede atenuar la compulsión a decir todo, dejar advenir la libertad de una palabra reservada y permitir la aceptación del peso significante y del tiempo de meditación necesaria para el trabajo elaborativo. Estas ideas las encontramos en Guy Rosolato. En el caso de los niños, en un contexto más amplio, Pierre Aulagnier considera que el secreto es necesario como condición requerida para lograr su autonomía, la existencia del yo y para poder pensar. Ese es otro elemento que me pareció interesante de traer dentro de todo esto que tiene que ver con el secreto en general. Los secretos cuando se instalan otorgan un poder, esto lo dice Rosolato, otorgan un poder de quien lo genera sobre otro, a quien va dirigido ese desconocimiento. También son un medio de satisfacción, un instrumento de placer. El placer de poseer un secreto, el placer de refutarlo, el placer de negarse a satisfacer la curiosidad del otro. Pero, de forma paradójica, el secreto es también una fuente de disgusto, de pesadumbre, de dolor al guardarse. Levi, un freudiano, nos posibilita pensar aquí en el goce, la posibilidad de que al ser descubierto algo se satisfaga y con ciertos efectos se pueda seguir sufriendo.
De otra forma, los secretos sirven de medio de protección contra la agresión del otro, previniendo la herida del amor propio. Viene el recuerdo, lo que han manifestado algunas personas pues en el proceso de adopción, una voluntad de querer evitar al niño una historia dolorosa por haber sido rechazado por su familia biológica y la que más señalan, haber sido abandonado de una forma muy grotesca. También, aunque saben que deben hablarlo, se sienten con pocas herramientas para hacerlo y van dejando pasar el tiempo y se les hace más difícil. Aquí hago una mención, es que esto, por ejemplo, hace parte del trabajo que hay que seguir construyendo para acompañar a las familias en este tipo de dudas que son muy válidas. Es importante y en especial, o sea, en la actualidad tengo una familia muy interesada que nombró en el taller y volvió a nombrarlo ya en las entrevistas este asunto de cómo hablar si es una situación bien compleja, ¿no? Entonces hay que escuchar algo más allí, pero también brindar pues como ciertas pistas, algunas ideas a ver qué va surgiendo. Bueno, continúo acá. Saco a colación un ejemplo que aporta François Dolto, que puede ser útil para acercarnos al porqué del secreto en la adopción. Se trata de una madre que se negó a decir la verdad al niño que había adoptado. La madre habla de su propia infancia y Dolto dice: su madre había muerto, su padre se había vuelto a casar, su madrastra la había obligado a llamarla mamá sin haberle revelado la verdad. Una vecina le dijo un día a esta señora: usted es muy valiente criando a esta niña, lo cual en cierta manera indicaba la verdad. En aquel momento la señora se desvaneció y fue un momento terrible tanto para ella como para la niña. Así pues, la mujer pudo abordar los recuerdos dolorosos y finalmente aceptar decir la verdad al niño adoptado, sobre el cual había proyectado hasta entonces emociones muy penosas. Bueno, esto en el Seminario de Psicoanálisis de Niños 2, bueno, del año, bueno, desde, ¿qué? Publicado en 2011. Una hipótesis de Dolto del por qué no hablan los padres de dónde provienen sus hijos es que las proyecciones de los padres adoptivos sobre el niño van acompañadas de un desprecio hacia el padre o madre de nacimiento, que representan para ellos una agresión o un peligro. Abro comillas. Llegan a sentir un verdadero odio hacia los padres sanguíneos, a los que deben, sin embargo, la alegría de ser padres adoptivos. Cierro comillas, esto lo dice Dolto. Surge una pregunta. ¿Acaso es posible desde el proceso de adopción ayudar a mitigar ese desprecio o tener una mirada más comprensiva hacia los padres por vía biológica? Bueno, ahí dejo esa pregunta por ahora. Ese no decir de los adultos acerca del origen biológico en la adopción es posible también que se deba a un intento de protegerse, evitando una herida narcisista. No fue producto de nuestro amor, de nuestro sexo, no estuve en mi vientre, etc. Como indicó recientemente François Jocelyn en la jornada del RIPNA con los foros lacanianos de Pereira, ella dijo lo siguiente, ¿no? Y es que la herida narcisista es el impacto que produce aquello con lo que llega el hijo, toca lo inconsciente. Por ejemplo, un problema psicológico del niño que genera vergüenza, culpabilidad y el despertar de otros traumatismos. Sin quererlo y sin saberlo, tienen miedo. Podemos en este momento articular lo que nos dice Rossolato y Dolto. El secreto en la adopción puede relacionarse a marcas de la historia familiar, a elementos imaginarios relacionados a la sexualidad, la agresividad, al goce de cada cual. Considero que en la relación filial el adulto queda con el poder de no decir, instalando una especie de agujero que fragiliza la relación con el niño o niña y posibilitando rupturas subjetivas futuras, que a veces son muy complejas de sanar. Además de aquellas razones posibles del secreto en general descritos anteriormente, quiero complementar la reflexión con algunos elementos de carácter histórico y social con el ánimo de sentar un marco propicio que permita generar algunos cuestionamientos alrededor de las prácticas del secreto en las familias mediadas por la adopción. Bueno, aquí esta breve revisión histórica realmente les comparto que quedé como en deuda conmigo misma, ¿no? Porque quiero volver a revisar esto con mayor detenimiento
porque me encontré elementos en un artículo o en otro como que discrepan, ¿no? Algo en la información, entonces me parece que vale la pena revisar un poco más y también seguir como la pista a nivel de, digamos, incluso de los continentes, no sé, en Europa, ¿cierto? Y hacer como las diferencias y las similitudes. Por ahora lo que les voy a presentar tiene algo de una mezcla, ¿sí? Que intenta seguir una secuencia como en el tiempo, pero que no va, digamos, en profundidad, pues en un mismo país o en una misma región. Entonces, bueno, mis excusas allí por ese punto, pero pues contextualizo de esta manera. Algunos tratadistas remontan los inicios de la adopción a la India, registrados en las leyes de Manú. Otros concluyen que sus orígenes incluso llegan hasta los pueblos de Asiria y Babilonia, tal y como lo demuestra el Código de Hammurabi. Sin embargo, se considera que fue en Grecia y Roma donde dicha figura alcanzó un gran desarrollo, evolucionando así hasta su codificación en el derecho moderno. En Grecia, la finalidad de la adopción, además de ser religiosa, también fue política y económica, puesto que ante la imposibilidad de concebir hijos biológicos, estos se adoptaban con el ánimo de transmitirles los derechos herenciales. Para los romanos, las dos modalidades de la filiación eran la adopción a través del derecho y la procreación en el matrimonio legítimo. Lo anterior, debido a que los vínculos de sangre no se consideraban indispensables para la constitución de una familia, pues se estimaba que la adopción era tan natural y efectiva como concebir un hijo biológicamente. En la Edad Media se juzgaba más por los beneficios que daba al adoptante que pensando en el ambiente familiar que requería el niño adoptado. También se adoptaba por caridad. En los siglos XV y XVI, el ocultamiento de la calidad de adoptado era lo imperante y comienza a producirse una estigmatización de los niños abandonados por sus padres. Se empieza a hablar de expósito, que significa abandonado a la beneficencia. Desde el siglo XVII fue progresivamente el ser recomendado desde el Estado y sus instituciones el revelar el carácter de adoptado. Aquí ya estamos viendo un momento de ocultamiento y luego, ¿cierto?, de descubrirlo, de revelación, que es una palabra que a mí me ha generado también mucho ruido, esto de revelar, bueno, porque implica precisamente que hay algo oculto. Entonces, es algo, bueno, que más adelante lo retomo. Es posible que se deba a que el niño comienza a ser considerado a partir de su condición social diferenciada gracias a los avances tecnológicos, económicos, al surgimiento de la pediatría y la pedagogía. Así, paulatinamente se va valorando esa etapa vital como especial y necesaria de cuidados y acompañamiento de los adultos. En el Código Napoleónico de Francia de 1804, aparece la adopción como una institución filantrópica destinada a ser fuente de consuelo para los matrimonios estériles y para los niños pobres. La primera ley de adopción en América emerge en la mitad del siglo XIX con el pasaje en 1851 del Estatuto de Massachusetts, cuyo propósito es el bienestar de los niños. Hace parte de la historia reciente de América. En Colombia se adoptó el Código Civil de Chile en 1858 y con relación a la filiación se habla de hijos naturales, hijos legítimos e ilegítimos, es decir, los no reconocidos por no ser concebidos y nacidos en el matrimonio. Posteriormente, los diputados consideraron necesaria la inclusión en el Código de la Adopción. En el Código Civil colombiano, en 1873, se define la adopción como un contrato solemne, se agregan requisitos para los adoptantes y los candidatos a la adopción. Más aún, el adoptado no podía ser heredero y el parentesco solo aplica para padres e hijos. Una connotación denigrante a los hijos ilegítimos y podríamos inferir allí a los adoptivos. Es en el siglo XX que se da un lugar relevante en las normas internacionales a través de la Declaración de los Derechos de los Niños, adoptado por la Liga de Naciones en 1929, y la Declaración de las Naciones Unidas, adoptada en 1959. Después de 1940, de la Guerra Civil Española, las adopciones comienzan a ser algo, entre comillas, oscuro y secreto.
se habla de bebés robados, lo que podemos relacionar con el delito, con prácticas indebidas en la adopción. En España, después de 1958, se administraliza el proceso y se comienza a dar relevancia al interés superior del niño. Dice el psiquiatra francés Robert Neuburger, plantea que revelar la verdad de la adopción era un principio a partir de los años 70 para psicólogos, trabajadores sociales, instituciones. En el contexto colombiano, la Ley 75 de 1968 establece que la adopción deja de ser una relación contractual a una surgida en virtud de una sentencia judicial. Asimismo, se diferencia adopción plena de la adopción simple. En la Convención de los Derechos del Niño de 1989, supone el punto álgido en el desarrollo del interés superior del niño, al incorporarlo como derecho subjetivo de los menores y como principio general inspirador y fundamental de los derechos del niño. En este mismo año, en Colombia se crea el Código del Menor, en el que se abolió la adopción simple, se regula la adopción internacional para evitar el tráfico de menores y se prohíbe dar el consentimiento para adopción del hijo que está por nacer. 12 años después, con el Código de Infancia y Adolescencia de 2006, la adopción es por excelencia una medida de protección. Se tiene la obligación de partir del bloque constitucional, resaltando el interés superior del niño. Se formaliza el procedimiento administrativo. Con la sentencia 577 de 2011 de la Corte Constitucional, se modificó la concepción tradicional de familia en Colombia, ubicando el fin principal de la misma no solo en procrear, sino que entre sus miembros exista un proyecto de vida en común y solidario fundado en el afecto. Sin embargo, pese al avance en materia de adopción, como se pudo apreciar a través de los siglos y en varios lugares del planeta, de la concepción de niño a través de la historia, aspecto no desarrollado para esta presentación, considero que Colombia, al menos, como ocurre muchas veces con otras leyes y normas, la sociedad no está a la altura de la ley. Desde hace varios años, muchas personas solicitantes de adopción han comentado que les han ofrecido niños desde diversos lugares, en hospitales, en otras regiones, zonas rurales, marginales, en la misma ciudad. Y en las noticias siguen apareciendo niños robados, traficados. Prevalece una posición adultocéntrica en la que se continúa una especie de ley de oferta y demanda. Adultos que regalan o venden niños a adultos que quieren o necesitan un hijo. Así como algunas familias han informado que algunos psicoterapeutas les han sugerido ocultar la adopción al niño, niña o adolescente o que lo hablen varios años después. Una muestra del desconocimiento de lo que implica la adopción. Dada la reflexión anterior, aparecen dos preguntas. ¿Qué goce hay en cada caso que instaura y perpetúa el secreto en la adopción? Y en el ejercicio de preparación y evaluación a estas familias, ¿cómo seguir construyendo otras formas mejores, quizás más claras de transmitir la importancia de hablar del secreto en la adopción sin caer en un imperativo categórico? Una vez dada la aproximación a la historia de la adopción, quisiera diéramos otro paso más, acercarnos a algunas ideas del psicoanálisis que podamos vincular a la adopción, al secreto o al secreto en la adopción. Bueno, esto es con Freud. Acudiendo a la fuente primaria, Freud en el tomo 17, específicamente en Lo ominoso, 1919, se encuentra que en lo multívoco de la palabra ominoso, que revisa Freud, en especial del alemán Heimlich o Unheimlich, que terminan significando lo mismo, encuentra a un autor que se llama Schelling diciendo lo siguiente: se llama Heimlich a todo lo que, estando destinado a permanecer en el secreto, en lo oculto, ha salido a la luz. Definición que considero puede servir para recordar lo riesgoso de mantener en secreto la adopción del hijo adoptado. En fuentes secundarias como la de Claude Girard, en su texto El secreto en los orígenes de 1976, se plantea la evolución teórica de la función del secreto en Freud, desde la clínica, iniciando con una excreción catártica de los secretos, a propósito de su etimología, hasta llegar a un proceso constructivo de elaboración y transformación de los secretados.
Según Girard, Freud conservó del secreto un interés en el plano de la técnica, que será conceptualizado como un proceso de defensa constitutivo del sujeto y como una fantasía y resistencia que opera en el tratamiento. Recordemos aquí que en el punto de la noción del secreto había señalado la represión y el olvido como propios de lo subjetivo. Surgen unas preguntas. ¿Se trata del secreto como un intento de defensa usualmente fallido, en tanto tiende a salir a flote, entre comillas, la verdad? ¿Cuáles serán las fantasías base de estos secretos en la adopción? Se tiene conocimiento por la clínica psicoanalítica que algunas son fantasías de robos. Después, Girard afirma que Freud recuperará la función psicológica de protección del secreto en tanto simple calificador de lo reprimido, de lo íntimo y irreductible, o como metáfora del inconsciente. Volvamos aquí a Levi, cuando indica que una de las razones del secreto es ser medio de protección. También Gina Caffey Levinson, psicoanalista brasilera creo, expresó que Freud indicó que los padres atribuyen a los hijos la extensión idealizada de sí mismos y agrega una cita propia. En el campo de la adopción no hay un lazo genético, lo que puede dificultar esa identificación. En esos casos, crear un niño que no han engendrado puede ser todavía más penoso para los padres, cuando se presentan diferencias físicas, de raza, de personalidad. Les gustaría consciente o inconscientemente que su hijo hubiera nacido de su barriga. La adquisición y el fortalecimiento del sentimiento de filiación deben ocurrir a pesar de la discontinuidad biológica. El desafío es lidiar con las diferencias sin verlas de modo peyorativo o asociarlas a la maldita herencia dejada por sus genitores. Aquí me llamó la atención algo, ¿no? Porque ella lo escribe en portugués, pero pues hay una traducción de este texto, de este artículo, y me llamó la atención cuando dice crear un niño. Entonces yo aquí coloco esto, ¿no? Y es posible que haya una equivocación en la palabra utilizada, debe referirse tal vez a criar un niño. De todas formas, seguir la idea de crear un niño podría ir en consonancia con la idea de que nazca de su barriga. No sé, lo pensé un poco por ahí. Aquí Levinson acude a la noción de idealización y en los procesos de adopción se habla de expectativas, que contienen en muchas ocasiones idealizaciones acerca de lo que esperan encontrar. También me permite hilar que si el sentimiento de filiación no se construye, habrá una tendencia al secreto en la adopción. Con el apoyo de los profesionales del proceso de adopción, se aspira a que decanten, aterricen, deconstruyan y por lo tanto se logre en los adultos el paso del niño ideal a un niño real, lo cual podemos entender como disponibilidad adoptiva, y esta expresión la volví a escuchar a través de Mercedes Minicelli y su equipo, con Silvina, bueno, en fin. Y yo lo pensaría también de otra forma, ¿no? O lo que yo llamaría también disponibilidad subjetiva para la adopción. Aspecto interesante a reflexionar, quizás ubicando como posible que en ciertos casos el rechazo o la negación de los padres adoptantes de la historia previa del hijo llegado se vincula a una fuerte idealización y no elaboración de pérdidas, en especial la de no poder tener un hijo biológico o a una herida narcisista abierta por diversas cuestiones. La idealización de no querer lastimar al hijo conlleva una negación del engaño que implica ese no decir. Esa es como una hipótesis que tengo, pues bueno, no creo que sea la única que se haya ocurrido pensar, pero bueno, no lo encontré, digámoslo así. Y es que ese asunto de como querer obturar, como que ellos no quieren saber, si no preguntan, entonces ¿para qué hablar de esto? Hay una idea, cuando he podido hablar con las familias sobre esto, y es el intento de proteger, pero no, como que no se percatan de que ahí hay un elemento del engaño. Introducir el engaño en la familia, este tipo de engaño, pues es algo que pues valdría la pena pensar. Bueno, siguiendo con Freud, en 1905 refiere que existe una gran facilidad de que los secretos sean descubiertos más allá del dispositivo analítico, lo que a su vez vuelve a llevar a la pregunta por la insistencia de algunos solicitantes de adopción en volver secreto consciente los orígenes de su hijo adoptivo.
ya que el secreto conlleva un gran riesgo de ser descubierto de forma poco apropiada, trayendo efectos perturbadores como un desalojo subjetivo en el adoptado y mucho sufrimiento en ambas partes. Abro comillas en lo que dice Freud. Cuando me propuse la tarea de traer a la luz lo que los hombres esconden, y no mediante la compulsión de la hipnosis, sino a partir de lo que ellos dicen y muestran, lo creí más difícil de lo que realmente es. El que tenga ojos para ver y oídos para oír se convencerá de que los mortales no pueden guardar ningún secreto. Aquel cuyos labios callan se delata con las puntas de los dedos. El secreto quiere salírsele por todos los poros, y por eso es muy posible dar cima a la tarea de hacer consciente lo anímico más oculto. Eso dice Freud, pero pues yo destaqué aquí, resalté la frase de eso: el que tenga ojos para ver y oídos para oír se convencerá de que los mortales no pueden guardar ningún secreto. No sé, como que ya pues Freud lo trae, por supuesto que está aludiendo a otros aspectos, pero me pareció que podría, a mí me resonó. Pensaría que a pesar de la facilidad de ser descubiertos los secretos, formados quizás por las elevadas expectativas, por esas idealizaciones y fantasías, algunas personas continúan dando a la adopción el estatuto de aquello de lo que no se habla. Con lo revisado hasta aquí, me aproximo al secreto en la adopción como un intento fallido de protección de la herida narcisista de los padres adoptantes. Paso a Lacan. En la revisión realizada en Lacan, hallé pocas ideas que pudiese relacionar a la adopción y al secreto, pero existe una pequeña y significativa mención de Lacan acerca de la adopción, y es en el texto de la familia, ¿no? El parentesco solo es reconocido mediante ritos que legitimizan los vínculos de sangre y, de ser ello así necesario, crean vínculos ficticios. Y luego dice, como la adopción. Es decir, la adopción es pensada por Jacques Lacan como un vínculo ficticio y legitimado, que consiste en otra forma de construir familia cuando es necesario, cuando se desea. La adopción, por lo tanto, es un vínculo ficticio y legítimo, lo cual podríamos pensar que no daría lugar a ocultarlo a otros. Bueno, apoyándose en Lacan, varios psicoanalistas posteriores han relacionado la adopción a través de su teorización con diferentes aspectos como el significante, la sexualidad femenina, la necesidad, demanda, el deseo, el saber, la verdad, el no todo, el amor y un más allá del Edipo freudiano, así como la maternidad, la paternidad, la metáfora paterna y el síntoma padre, entre otros aspectos. Por ahora, pues veamos algunas de estas elaboraciones. Para el psicoanalista peruano Renato Andrade, el secreto familiar se trata de la elección de no hablar. Es una acción consciente de no decir, se conoce y por tanto es un hecho de discurso. Los secretos son siempre de goce, lo señala él, y entre otros, Leticia Acevedo, Carlos Gustavo Mota, en escritos diferentes también lo conciben así. Adicionalmente, psicoanalistas consultados conciben al secreto como un enigma vinculado al malentendido estructural, con lo cual concuerdo. También se encuentra Adela Fried, que refiere lo siguiente, y es que la adopción puede ser un significante que, al mismo tiempo que la obtura, resalta esta división entre la sexualidad y la paternidad, dejando afuera la pregunta acerca de qué es esa mujer, que no es toda madre, taponando el interrogante que enfrenta a todo sujeto con el misterio de sus orígenes, con el no saber sobre el sexo. Es interesante ver cómo Adela propone la adopción como un modo particular de gozar de la paternidad y cómo propone la posibilidad de que el significante adopción obture la pregunta de una mujer por no poder ser madre por vía biológica, lo cual podría tener relación en algunos casos con borrar la historia del hijo o hija antes de la adopción. Pensar la adopción como significante abre pistas para el proceso formal de adopción, para entender algo más a aquellos adultos que deciden en no hablar de la adopción a su hijo. Ya hemos encontrado algunas pistas en relación al secreto y la adopción. He presentado algunas características de cada una, llegando el momento para centrarnos más en qué dicen algunos psicoanalistas acerca del hablar o no de la adopción, que es el tema que a mí me llevó pues en 2018 a preguntarme que si hablar o no, ¿no? Revelarlo o no, ocultarlo.
porque esto surgió cuando yo empiezo a escuchar en el proceso en la parte que tiene que ver con seguimiento posadopción, que fue por donde yo inicié lo de trabajar en esta área de adopción, y empiezo a toparme con esa parte, ¿no? De mucha gente no le había dicho, y ya habían pasado mucho tiempo, entonces yo, bueno, pero ¿por qué hay que decirlo? Yo dije, pero ¿por qué no vale la pena como preguntarse un poco más? Y eso es lo que me ha llevado pues a esto. Bueno, hablar de la adopción. Gina Levinson manifiesta, una de las dudas y angustias más frecuentes de los padres adoptivos se refiere a cuándo y cómo contarle al niño que ha sido adoptado. Actualmente hay consenso acerca de que el niño necesita saber su condición de adopción, aunque algunos autores impongan restricciones sobre ello. Y ahí menciona 2 autores. Hay casi unanimidad entre los profesionales que lidian con adopciones a favor de que se le informe al hijo de la forma más natural posible que es adoptado. Aquí hay muchos más referidos por ella desde el año 89, 2002, bueno, varios autores. Y ella incluso los menciona y dice entre muchos otros autores, o sea, hay un consenso al respecto. Y eso yo quería encontrarlo, ¿no? En tratar de ubicar un poco más esto. Como indica Levinson, solemos afirmar que lo mejor para el niño es que a él le parezca que siempre supo que era adoptado, que no hubo un día de la revelación. La médica, psiquiatra y psicoanalista francesa Françoise Dolto, en 1982, ante la pregunta por el significado de que una madre se niegue a revelar a su hijo algo de su origen, responde que se debe a que la madre cree que eso dañaría a su hijo o que se trata de un hecho contrario a su propia ética. Para Dolto, el niño puede soportar esa verdad y considera que es importante que el hijo sepa la verdad el día en que se plantee la pregunta. Mientras que para la psicóloga, psicoanalista y asistente social argentina Eva Giberti, hay que decirles a los niños su origen a través del relato como técnica y no esperar a que pregunten. En este punto de no esperar a que pregunten, particularmente en los talleres yo lo he nombrado, ¿no? Y en las entrevistas ya, y voy dando como algunos elementos al respecto, algunos ejemplos, porque pues dejar al niño o niña, digamos, no sé, pequeños, y no solo pequeños, sino que digamos, como el poder utilizar como recurso el lenguaje, pues a veces no es fácil, ¿no? Y más con estos impactos de en lo emocional que tienen, pues esperar a que ellos lo nombren y más con ese proceso de construcción de ese vínculo es bien complejo, pero bueno, eso tiene sus matices. Durante la preparación para la adopción en Colombia, una de las herramientas utilizadas es la construcción de un cuento que involucra elementos del tiempo previo a la adopción y el encuentro, entre otros aspectos. Muchas familias durante el seguimiento posadopción han planteado que lo han utilizado y algunos han ejemplificado que su hijo ha dicho en algún momento que sabe que la historia del cuento es la suya. La psicóloga argentina María Cecilia Antón advierte de la vuelta de lo reprimido, del pasado por más que se quiera guardar el secreto. Ella dice, el pasado puede transformarse en distintas historias si los hechos son reconocidos e integrados para luego ser reprimidos. Sin embargo, el pasado puede devenir sin historia y creemos hallar su presencia en la repetición y el desconocimiento, también en la sensación de extrañeza y cierta experiencia de locura, o aún más en el desborde de algunos antiguos afectos desatados. Resalto lo siguiente, y es que si los hechos son reconocidos e integrados, luego son reprimidos y el pasado puede volverse distintas historias. Así la introducción de la metáfora opera. Recuerdo aquí a la escritora y novelista nigeriana Chimamanda Adichie con lo que llama el peligro de contar una sola historia, idea que ella desarrolla aludiendo a la generación de prejuicios y racismo, que en mi caso ha sido útil para interrogar la pregunta de los adultos por lo que deben decir o no de la historia anterior de la adopción, a la adopción. En tanto en las historias de atención de los niños, niñas y adolescentes, en esos expedientes hay trozos, fichas de puzzle en el mejor de los casos acerca de su vida anterior. Nunca se sabrá todo el pasado. Recordemos el malentendido como estructural y el no todo del decir. Siguiendo esta idea encontramos a Leticia Acevedo, psicoanalista argentina, que del secreto de familia nos indica,
A partir de un caso clínico, los efectos de un análisis en una mujer cuyo secreto deja marcas y quien logra entender, abro comillas, que las verdades son variables, que las mentiras, los enigmas y los secretos que encontramos en toda familia se pueden relativizar y que se puede saber hacer con el goce. Comprensión lograda por la analizante en un análisis, frase que me pareció extraordinaria y me llevó a pensar en el saber hacer con esa información en los casos de adopción. Pero miren allí pues el elemento del análisis, ¿no? Bueno, por otra parte, Robert Neuburger, psiquiatra francés ya mencionado, invita a detectar y a discutir el mito, a detectar y discutir el mito de la necesidad de revelar lo antes posible la verdad de la filiación o el mito de acallar la filiación, así como pone en cuestión los efectos posibles del discurso legal institucional al asumir uno u otro mito. La cuestión no radica tanto en revelar, dice él, la verdad de la filiación, el caso de la revelación de una filiación adoptiva, sino en el contenido de lo que se transmite realmente al niño cuando se piensa en decirle la verdad. Y añade algo importante. Considera que saber elegir un momento u otro puede tener diferentes consecuencias. No es lo mismo introducir esta información cuando el hijo ha construido un vínculo afectivo con sus padres y una certeza de pertenencia a la familia que cuando esta certeza de inclusión aún está en proceso de construcción. Este aspecto, el del vínculo construido en la relación padres-hijo, es uno de los más destacados en el proceso formal de adopción. Con Neuburger se puede decir que ante la cuestión de revelar u ocultar, se puede hablar de tiempos subjetivos y de contenido. El primero se refiere a los tiempos particulares de cada familia en la articulación del lazo afectivo y que haga parte del deseo de los padres más allá de una idea generalizada del deber decirle o de la espera a que el niño entienda para informarlo. El segundo se refiere a lo que se va a transmitir de esa novela familiar para que se haga parte de la persona adoptada. Por ejemplo, el impacto posible de aquella madre que insistía que para ella era natural hablar del tema y que al niño le repetía varias veces que antes de llegar a casa estabas en otra barriga. Esto yo lo escuché en el año 2018 y que esa señora en una entrevista le dice al niño, ¿cierto que yo te dije tal cosa? Y la niña, sí, no sé qué, lo repitió como un lorito. O sea, eso fue un poco, no sé, sorprendente, por no decir más. Neuburger disiente de usar en la revelación la expresión niño adoptado, que localizaría a ese ser como un eterno invitado, ubicándolo en un estatuto de hijo legítimo. Llama la atención el uso del término revelar en el artículo de Neuburger, también usado por Levinson y Dolto, lo cual implicaría la acción previa de ocultar o de tener oculto. El término informar o hablar de la adopción quizás sea más adecuado para los futuros padres, partiendo de que no hay un secreto que se le entregue a los solicitantes de adopción y que deban conservar. Este otro institucional, a través de ciertos representantes como son psicólogos y trabajadores sociales, van compartiendo información vigente del consenso actual del hablar de eso. Claudia, ¿puedes la siguiente, por favor? Se agrega el elemento del equívoco, había olvidado, se agrega el elemento del equívoco que puede provocar la expresión hablar de adopción, ya que parece que surge la fantasía que supone que es un espacio y tiempo específico y único, en el que se le comunica explícitamente al niño, hijo, hija, eres adoptado. Si no se trata de esto, ¿qué significa entonces hablar de adopción con los hijos? ¿Habrá otra expresión mejor? Considero que hacerlo implica disposición e inclusión del tema en la vida cotidiana de la familia, desde lo que posibilita el lenguaje y sus formas. Hace poco, en una conferencia legal, una familia adoptiva que piensa volver a adoptar manifestó cómo el decirlo de forma sencilla, desde la tranquilidad, les había hecho posible el sentirse libres a todos. De igual modo, Ana Isabel Moreno, psicóloga colombiana del Grupo Alfaga que está con México y madre adoptiva, recordaba cómo a su hija de 6 meses, mientras estaba en sus brazos, ella le hablaba de su historia, de cómo la llamaban antes
y el porqué del cambio de nombre, entre otras cuestiones. A los solicitantes del proceso de adopción, el equipo psicosocial les invita a revisar primero sus temores, creencias, mitos, se les escucha y devuelven algunas preguntas o casos relacionados para saber de dónde vienen esas inquietudes o afirmaciones. Aunque uno de los pasos formales en el proceso de adopción es orientar y recomendar hablar de la adopción a los hijos adoptados, no se trata de forzar a los padres a hacerlo. Siguiendo a Pierre Aulagnier, la orden de decir todo implicaría para el sujeto al que se le impusiera un estado de absoluta esclavitud. Lo transformaría en un robot hablante, lo cual se podría relacionar con una compulsión a la repetición en Lacan. Ni en el dispositivo analítico, ni en el contexto de preparación y evaluación para la adopción, se trata de volverse un inquisidor. Sabemos del alcance de la regla fundamental y de su límite en el análisis, y este nos acerca a una ética del no todo que aplica para la adopción. Recordé aquí la expresión coloquial desembuche, que alude al decir todo cuando alguien sabe algo y lo tiene callado. Buche es el pecho o lugar en el que se finge que se guardan los secretos. Aunque los adultos decidan hablar del tema, algo se va a escapar. Es la contundencia inherente a la lógica del no todo, que aunque conlleve la fuga o una pérdida, la verdad particular de la adopción en cada caso no es sin palabras. Del cómo hacerlo, cómo hablar de la adopción, qué tanto decir o no, es imposible calcularlo, aunque se demanden y den orientaciones e incluso se encuentren recomendaciones puntuales a cada una de las etapas del desarrollo en diferentes textos psicológicos. En el mito individual del neurótico, Lacan señala que la definición de la verdad solo puede apoyarse sobre ella misma y que la palabra la constituye en la medida en que progresa. La palabra no puede captarse a sí misma ni captar el movimiento de acceso a la verdad como una verdad objetiva. Solo puede expresarla, y esto de un modo mítico. La verdad se brinda en forma de mito a partir del equívoco de la palabra y el malentendido estructural del lenguaje. Bueno, aquí hago una mención de la normatividad colombiana, el saber de la adopción, pero quiero pasar ya a las conclusiones. A modo de cierre, podemos decir que el secreto es una palabra que lleva a cuestas en su historia una connotación negativa, una carga pesada, en tanto se vincula a lo separado, al crimen, a lo rechazado, a la vergüenza y al sentimiento inconsciente de culpa. Es un elemento que no se puede integrar por quien lo posee, en tanto surge de lo relacionado con la sexualidad y con el sufrimiento. Asimismo, los secretos hacen parte de la novela familiar, se vinculan al malentendido estructural y como tal son necesarios para desear, soñar, dar contenido a la fantasía y son una muestra del no todo del decir. Incluso, aunque se decida pronunciarlos, habrá algo que no se alcance a nombrar, a explicar o a comprender de ellos. En todos nosotros, de alguna manera, se hilvanan situaciones ocultas, enredijos del lenguaje que presionan a salir de alguna forma a través del chisme, la murmuración, las miradas. Tanto en familias biológicas como adoptivas, el niño se pregunta por el lugar que sus padres le dan en su deseo. ¿Qué quiere de mí? Y eso como tal hace parte de lo secreto para cada uno o de lo imposible de saber. En cuanto a la adopción y al secreto, en un contexto institucional de protección y desde la normatividad mencionada, es un derecho del niño o niña o adolescente el conocer su origen y el carácter de su vínculo familiar, lo que implica que en el proceso de preparación y evaluación se deba orientar a no volver un secreto la adopción y brindar algunas coordenadas posibles a seguir pensando y crear en cada caso singular. Como un armado parcial, el secreto en la adopción sería un intento fallido de protección de la herida narcisista de los padres adoptantes que instala el engaño como lugar gozante. El término revelación acerca inmediatamente a la idea de que hay algo oculto por decir y de esta información del origen le corresponde a los padres o parientes decidir si decirla o no y qué o no decir. Desde el psicoanálisis puede entenderse que no se trata solo de informar sobre la adopción, sino de transmitir algo de la filiación, de esos orígenes diversos en lo cotidiano, señalando que el no todo dará lugar a lo subjetivo del niño en su estructuración como sujeto.
información que servirá para su proceso de identificación. El no todo no quiere decir mutismo. No será lo mismo que ciertos secretos sean revisados en un análisis o no. El psicoanálisis permite acercarse a los resortes del secreto, soltar su lado de goce para pasar a un saber hacer con eso. El saber hacer que tanto inquieta a los solicitantes de adopción y a padres adoptivos, y que finalmente dentro o fuera de un análisis, cada uno hará lo mejor que puede con ese saber. Como Lacan nos recuerda, Freud destacó que cada caso debe estudiarse en su singularidad como si ignoráramos todo sobre la teoría, por lo que habrá que pensar con cada solicitante, en pareja o individualmente, la cuestión del secreto en la adopción. Eso es todo. Escucho comentarios, preguntas, bueno, lo que quieran compartir. Patricia, creo que, digamos, esto último que vos decís, que bueno, tiene que ver con respetar la subjetividad de cada uno, ¿no? El tiempo, el momento, la plena singularidad. Es sobre la base de jamás ocultar. Sí, claro, sí. Sino que lo que está muy bien la observación que haces, Amelia, claro que sí. O sea, eso, digamos, en 2018 yo entré con ese desconocimiento y dije, bueno, ¿será? ¿Qué pasa con esto? ¿No? Digamos, como que voy a tomarlo como pregunta para revisar algo. No, ya en este momento para mí es totalmente claro que sí, sí hay que decirlo, y en eso se orienta, pero cuando yo hago esa mención o como esa salvedad es porque finalmente hay algo que se nos va a escapar del lado nuestro como profesionales que acompañamos estos procesos. Y ya lo he visto, sí, o sea, he notado cómo hay muchos detalles que incluso me salgo del secreto, bueno, podría ser un secreto, digamos, fueron evaluados y fueron aprobados en la idoneidad que se les da desde la regional en un lugar específico, ¿cierto? En un barrio. Y resulta que se devuelven al barrio anterior donde ponen en riesgo. Sí, o sea, hay asuntos que se escapan, ¿no? Y que bueno, por supuesto que ahí estamos y la idea es precisamente ir como construyendo como ese vínculo de confianza para tratar de, ante esas dudas, vacilaciones, pues estar allí. Pero bueno, es en ese sentido, ¿no? Que lo mencionaba. Creo que también algo importante que vos has discriminado es la cuestión, una cosa es la información y otra cosa es que el niño, digamos, tenga un saber, por así decirle, así llamarle, de que ocupa un lugar en el deseo materno. Digo, yo estaba recordando a una niña que atendí un par de años, me parece que no llegó a 3. Que la mamá era adoptada, la mamá había quedado embarazada después de la adopción, cosa que a veces sucede, es muy clásico. La mamá y el papá eran muy, muy rubios. Y esta niña, a ver, piel mate, no era rubia, los padres eran de familia alemana, bueno, demasiado blanco, demasiado rubio. Y esta niña comienza con problemas de escolaridad X, sobre todo con matemáticas, no le daban las cuentas. Y la mamá viajaba por cuestiones de negocios, en fin. Una vez se le ocurrió a la madre, ni ella sabía por qué se le había ocurrido, lo importante es que se le ocurrió. El asunto es que de cada confitería que la madre iba, trae una servilletita,
trae una de esas cucharitas para revolver, esas de plástico, alguna banderita, esos adornos que suelen poner. Algún jaboncito del hotel, cositas. No le trajo ningún gran regalo como hacía esa madre que tenía mucho dinero. Cositas, todo cositas. Y lo puso en una caja, caja que tuvo que meter adentro de otra caja, porque bueno, no la podía meter en la valija, entonces al final... Bueno. El asunto es que llega a la casa y la nena, ¿qué traes ahí? Hay algo para vos, pero espera que le quieto esta caja tan fea. No, dame. La manera de la nena de hablar conmigo de eso es, yo soy hija de acá, de mi mamá. Eso es más importante que ser hija de la panza. Yo soy hija de la idea de mi mamá. Tenía una alegría esa criatura. O sea, había sido criada con esta idea desde muy chiquitita, siempre lo supo, siempre. Sobre todo que es una decisión que toman porque venía una hermanita, bueno, siempre lo supo. Pero estaba informada. Las cuentas le cerraron cuando esta mamá le muestra que la tiene presente. Me pareció, creo que es muy importante eso. Digamos, siempre lo recuerdo porque es uno de esos casos infantiles que me dejó mucha enseñanza. Claro, sí, ahí creo que estás aludiendo mucho precisamente a esto del deseo en la adopción, lo que acá, digamos, en los informes aparece como la motivación. Aunque ya en la actualización a 2021, en los informes psicológico y social nuestros, ya aparece como digamos, como la guía, debajo del título, ¿no?, de motivación, dice que hay varias, ciertas posibilidades, bueno, en fin, hay como una cierta ampliación, un intento de ampliarla. Sí, claro, ese elemento es bien importante a hilar, y yo pensaría, por ejemplo, esto, o sea, el secreto, bueno, en fin, la motivación, este asunto con los duelos, empezar a articular, o sea, todo esto tiene que ir articulado. Para la presentación, pues uno de pronto limita unos cuantos temas allí, pero no, hay que hilar mucho más, esto es mucho más amplio. Y hay momentos, por ejemplo, en el proceso con las familias donde como que uno, o sea, no sé, identifica más rápidamente y da una sensación de tranquilidad, digámoslo así, cuando sí, realmente hay un deseo de hijo y de ambas partes, ¿no? Por ejemplo, cuando se presenta en la familia, pero en otras ocasiones hay como mucha vacilación y es complejo y de boca. Por ejemplo, digamos, me llama mucho la atención cuando las familias, después de los talleres, casi terminando o al final de cada taller, dicen, no, ahora con todo lo que nos han dicho, yo ya, o sea, estoy antes más claro, reforcé más la idea y uno, uy, ay, ay. Pero bueno, no sé, como que me deja a mí a veces en alerta porque yo, y de hecho muchas veces toca decirles, ¿no? Algo así, bueno, toca no, es una decisión y es, miren, esto el querer, o sea, muchos dicen que quieren, todos dicen que quieren, o sea, todos tienen muchas ganas, están con muchas ganas, pero el poder hacerlo, vamos a mirar varios elementos. Y yo incluso escucho asuntos, vengan, aunque no me corresponde, supuestamente, pregunto por elementos de lo económico, de la casa, en fin, trato de ubicarlos también desde esos aspectos, pero por supuesto más allá, ¿no? ¿Cómo viene esa construcción? Esta idea de preparación para muchos previa, dicen ya vienen preparados porque ya tienen un trabajo estable y porque, digamos, ya estudiaron, no sé, ya estudiaron, entonces ya están preparados. Y no, esto no es solamente. Pero bueno, ahí vamos, se sigue trabajando en eso, ¿no? Cómo ayudarles a las familias. Ya he ido notando cómo algunas están mucho más abiertas porque se les he enfatizado mucho este elemento de lo terapéutico, del apoyo terapéutico, ojalá antes incluso, ¿no? Yo en la charla legal, menos mal, en Regional Valle somos pioneros en eso. La charla legal es antes de los talleres
y es una especie de filtro, ¿no? Para que las familias decidan, las personas decidan. Y en esa charla legal, que usualmente lo hace un abogado, nos hemos incluido la trabajadora social y yo como psicóloga, y allí intervenimos y damos unas pistas ya, ¿cierto? Como de lo que implica esto, y yo ya estoy hablando desde ahí de ese elemento. Ojalá que lo hayan trabajado también terapéuticamente, es muy importante, bueno, no todos pasan, bueno, en fin. Y hasta ahí por ahí estuve haciendo incluso unas estadísticas de cómo cada grupo de familia, usualmente hay familias que desisten, se retiran por lo mismo que van identificando. Entonces, bueno. Patricia, Ana. bueno, primero felicitarte por la exposición, la verdad bastante completa, muy enriquecedora, con todos los aportes de diferentes autores. La verdad que ha sido muy lindo escucharte. Yo trabajo en un registro de adopción de la provincia de Santiago del Estero, en el norte de la Argentina. ¿Sí? Y bueno, nosotros también dentro del registro dictamos unos talleres previos a la inscripción. ¿Sí? Estos talleres también tienen esa mirada y esa perspectiva de brindar toda la información posible de aspectos legales, sociales, psicológicos que involucran al ser padre por la adopción, ¿no? Y también escuché esto que vos decías, algunos desisten y otros continúan reafirmando como que ahí está puesto su deseo. Pero también me surgía esto cuando en un momento hablaban de saber hacer con la información desde la mirada de los organismos judiciales que tienen a cargo los expedientes, en donde se narra la historia, ¿no? Los diferentes motivos por los que se ha tomado una medida de protección, por los motivos por los que se han declarado una situación de adoptabilidad, donde se relata esta conformación familiar de origen. Muchas veces, y hemos tenido que una vez declarada la situación de adoptabilidad, y luego de la sentencia ya de adoptabilidad plena, esos expedientes no tienen un archivo especializado, un archivo en un lugar en donde después sea fácil para los operadores acceder a la información. Y muchas veces se han producido las pérdidas directamente de expedientes judiciales y administrativos, y tenemos situaciones de familias que están acompañando a hijos adoptivos en esta búsqueda de sus orígenes, de saber de dónde eran, quiénes eran sus padres, si hay hermanos, y no hay información. Hay un vacío de información, o desde el organismo administrativo o de los organismos judiciales. Entonces, y es una situación que les hemos empezado a detectar que se está repitiendo mucho, no de situaciones muy viejas. Tenemos un niño de 7 años que ha empezado con esta pregunta y no tenemos información. Entonces, también ahora desde el registro estamos trabajando en este aspecto para resguardar que el almacenamiento y resguardo de esa información tenga un lugar también adecuado, ¿no? Que sea fácil de acceso para, sobre todo, los operadores que tienen que acompañar esta búsqueda de origen, ¿no? Eso también me parece importante por ahí, desde los profesionales que estamos trabajando en adopción, de mirar esto, que es a largo plazo, porque no sabemos cuándo, esto de los tiempos subjetivos de la familia, de los tiempos subjetivos de los niños, no sabemos cuándo se va a producir esa búsqueda, ese querer volver a reconectarte con esa historia. Entonces, este saber hacer con la información también me parece que es un interrogante también para nosotros, ¿no? ¿Qué se hace con toda esa información de la historia de ese niño y a dónde va, ¿no? Sí, Ana, muy, muy importante tu observación. Acá, digamos, pues en este momento parece que no se pierden tanto los expedientes, sin embargo, sí hubo una época, ¿no? Unos años, y creo que fueron adopciones, sobre todo, como tenemos apertura acá en Colombia para adopción internacional, con holandeses. Hubo algo allí, como que fueron varios casos, pero pues eso, digamos, se ha ido como manejando. Sin embargo, hay algo que me mueve, pues, digamos, me hace recordar algo, con lo que tú dices, y es, en los talleres, por ejemplo, yo ya vengo diciéndolo, y en las entrevistas, pues, ya particulares a cada familia, recuerden que ahí está en el lineamiento, tienen el derecho a pedir la historia completa. No dejen pasar el tiempo. Tómenla, no tienen que leerla de una, no sé, pero que tómenla, pídanla. Y en esa parte he visto mucha dificultad, o sea, mucha resistencia, ¿no?
pero bueno, yo sigo insistiendo, sigo como explicando, ¿cierto? Y es eso, es tratar de cómo saber hacer algo mejor, algo más claro, no sé, más que pueda movilizar algunas familias en ese sentido. Pero esa parte es difícil, ¿no? Y lo otro es como qué tanto la percepción a nivel de lo institucional, de qué tanto se puede hablar o no con estas familias cuando empiezan a preguntarse por esta familia biológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en conexión, y esto yo ya lo hago de manera informal, porque eso no está escrito, entonces yo, por ejemplo, con la colega, la psicóloga que está en seguimiento posadopción hace unos años, venimos hablando de varios casos y cuando emerge este tipo de situaciones yo le voy dando como pistas, mira, ¿qué tal si hacemos esto? Busquemos la información nosotros, hagamos un videíto, sabes que digamos hay una hermana, ¿qué tal si hacemos la pista? Y ya vi, por ejemplo, un correo donde una madre a partir de ese tipo de orientación hace la solicitud a ICBF, porque tiene que mediar este ente regulador y no se pueden comunicar directo, ¿no? En un periodo de tiempo, sino a través de ICBF, entonces listo. Pues, bueno, ayudemos, o sea, ¿cómo ayudamos a encontrar ese tipo de información? Pero sí es una cuestión a seguir pensando. Sí, y el cuidado de la redacción por parte de los profesionales. Porque yo a veces he leído algunos informes que nos dicen qué crueldad, ¿no? Cuando el profesional está como enojado con la madre que ha dejado un niño, es una crueldad la descripción que realiza. Pero ¿ha pensado alguna vez que quizás este niño lo va a leer? Va a ser un adolescente, va a ser un adulto, en algún momento va a querer leer esa historia. Creo que eso también es importante, la formación de los profesionales. Con Mercedes Minicelli lo menciona, ¿no? Con su equipo también, en esto de dejar de estar hablando de que lo abandonaron, que me parece interesante, que yo también lo he ubicado, por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad, porque mi trabajo central hace varios años es con los adultos, ¿cierto? Pero cuando tengo la oportunidad en un reemplazo, en unas vacaciones, de ubicarme en este lugar, de revisar las historias, los expedientes de los niños, ahí hago una revisión minuciosa y me implica hacer un informe, como una síntesis. Y ahí es donde trato de, bueno, cómo lo presento también de una manera más amplia y poner un poco más, no sé, más suave, más amable, más amorosa esa historia, o sea, difícil, porque no es gratuito de por qué no pudieron hacerlo, ¿no? ¿Por qué no pudieron paternar o maternar? Algo pasó. Y eso también lo vengo incluyendo en los talleres, ¿no? También digo, vengan ustedes, y en las entrevistas. ¿Qué entienden ustedes de cuáles son las posibles causas que llegan a los niños a ser adoptados, bueno, en fin, perdón, a ser declarados en adoptabilidad, ¿sí? Y eso es, o sea, es un trabajo que hay que continuar. Sí, es bien importante lo que dices, Amelia, encuentra uno unos casos que es preocupante. Y más los diagnósticos, ¿no? También de los niños, que dificultan muchísimo. Pasan de una por psiquiatría y están en procesos de duelo, ¿sí? De rupturas, de muchos dolores, muchas rabias, en fin, y que digamos, son difíciles a veces de soportar por estos adultos que cuidan, los operadores o las defensorías, y entonces se remiten de una al experto, a la voz allí determinante y queda el rótulo. Y ahí es donde también se viene trabajando. Hay casos donde ya hemos visto, yo hace unos años atrás, yo no veía ese cambio, digamos, quitar ese diagnóstico. Ya se está replanteando, ya los eliminan y eso es, bueno, eso es un pequeño avance, ¿no? Pero es importante. Como Olga. el conversatorio de psicoanálisis y época, me quedaba pensando, por un lado, en la cuestión de la apropiación de niños en la época de las dictaduras, y tenemos ahora otro fenómeno social que, bueno, devendrá con la historia, ¿no? Que es con la pandemia. La India ya está diciendo la cantidad de niños en adoptabilidad y que no saben qué van a hacer con tantos niños huérfanos. Acá en La Matanza, hace 2 meses atrás, se hablaba de muchos niños también
en esa situación. No sé si esto lo has pensado, ¿qué opinas de eso? Bueno, pues algo mencioné muy general en cuanto a esto de enterarme de los robos, ¿no? Y, por ejemplo, hay un caso reciente preocupante, una familia que creo que fue el año pasado, por ejemplo, que desistió, tuvieron la idoneidad y se retiraron, ya se cansaron de esperar. Y por cosas del azar, aquí en mi casa, una visita era algo totalmente distinto y resulta que esta persona conoce a la pareja y me habla de, ay, usted trabaja allí, no sé qué, sí, ellos adoptaron, no sé qué, yo, ¿cómo así que adoptaron? Entonces, digamos, ¿por qué menciono esto? Pues, ¿de qué forma ilícita de pronto ocurrió esto, no? Entonces, también me lleva a esa pregunta y claro, lo que estás diciendo, por ejemplo, también pensar en los venezolanos, haitianos acá, Afganistán, bueno, Afganistán, bueno, ¿cuántos más? Y estoy hablando aquí de extranjeros, pero no tendría que irme a extranjeros. Con lo masivo de los desplazamientos en Colombia, que realmente no para, o sea, aparentemente cesa un tiempo, pero no, eso continúa. Entonces es en el mismo país, de un lugar a otro, muchos niños ahí abandonados, sueltos, ¿no? Vendidos, son vendidos. Sí, o robados, o sea, es que... Robados. Sí, En el terrible. campo por los años 70 era muy común que los niños, o sea, fueran cedidos por campesinos a personas de la ciudad. Y bueno, hay como todo un componente histórico que no estaba regulado, digamos, por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y aún así uno encuentra casos de esos, ¿no? A veces las misiones religiosas también se prestaban para ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, en cuanto a adopción determinadas, digamos, adopciones determinadas acá tienen que ver con el hijo de consanguíneo, hijo de crianza, ¿cierto? Y en esa parte que las manejan es los centros zonales, no nosotros acá en la Regional Valle, sino los centros zonales. Allí, por ejemplo, también se resalta mucho esto ojo, cuando también hablan de querer adoptar por dar una herencia, ¿cierto? O, bueno, por otras razones. Allí ahí aparecen unos elementos en el lineamiento también para tener en cuenta. ¿Y por qué aparecen? Pues porque cuestiones a veces así entran en juego y que no son solo para dar una herencia, sino para obtener algún beneficio de los adultos económicos. Si tiene un hijo, ¿cierto? Entonces van a obtener ciertas prebendas, bueno, económicas, no sé, es complicado, bien complicado. Mostrarse sociales también, mostrarse solidarios. Sí, exacto. Y hay mucho taponamiento, mucha, digamos, no querer hablar de ciertos asuntos que ya nos vamos enterando, es como ya en la marcha. Entonces son adopciones de hecho, que algunas de ellas bueno, pasan por las defensorías de familia pues para legalizarlas, ¿cierto? Y aparecen a veces como que no, los conocemos hace tiempo, es que es el hijo de mi sobrino, no sé qué, bueno. Y sí, hay casos así, por supuesto, pero hay algunos que no. Es un asunto muy construido. Enrique, tiene la palabra. Sí, yo tengo dos preguntas en relación a lo que estabas exponiendo en cuanto a esto que los padres adoptivos esperarían a que el chico, el niño, la niña preguntara sobre su paternidad, bueno, adoptiva. Yo me surge la pregunta, esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué elementos o cómo llevaría a un niño a cuestionarse sobre esa adopción, ¿no? Digamos que si el niño, pues, no sé, en determinada edad, a lo mejor muy chiquito, empezó a vivir con esta familia, con estos padres, o sea, ¿cómo podría cuestionarse algo de una historia que a lo mejor estaba muy pequeño, ¿no? O que ha nacido, que ha crecido con esa familia, ¿no? Y yo recuerdo el caso de las fotografías, ¿no? O sea, es decir, los niños te preguntan dónde está la fotografía de la mamá embarazada, ¿sí? Y esa es una pista también del secreto, me parece a mí. Yo
Lo del digamos, árbol genealógico en los colegios, en las escuelas, la ahí aparecen misma muchas historia que veces, ¿no? circula en la familia, ¿no? Hay como huecos vacíos que el niño empieza a sospechar que algo pasa. Claro, a veces ficcionan cosas, digamos, de esos huecos que aparecen ahí. Yo conozco el caso, digamos, de una persona que siendo muy mayor consiguen una niña, no sabemos, digamos, el origen de ella, pero la niña termina como preguntándole a otros ella que si conocían, o sea, ella de alguna manera se pregunta cómo la abuela, porque es una señora muy mayor, la tuvo a ella, ¿cierto? Y de que en dónde están las fotografías, pero además le pregunta a los familiares si los familiares tienen versiones diferentes de esa adopción. Entonces, ¿Cómo por ahí la sostener la niña versión? completa, sí, completa como la historia y dice que el abuelo tal, bueno, es una cosa bien interesante como ella ficciona, por ejemplo, su entrada en el vínculo familiar, pero generalmente es por las fotografías a veces. Claro. Y Tanto menciona la novela, coloca la novela familiar, ¿no? Así, coloca ella y eso, sí. y Sí, dale, Anto, por favor. Estaba Es que lo hablando, coloco desde ahí, perdón, desde la novela familiar, estaba como que hablando va. Enrique. Enrique te había Ah, hecho dos preguntas. sí, solamente cierto, algo, cierto. Más la palabra. perdonen, una pregunta más. Perdonen mi desconocimiento sobre el tema, pero también me surge la pregunta, escuchándote, ya en el proceso legal, cuando los padres firman la adopción, el convenio, no sé cómo se le llame, ¿cómo se maneja justamente este secreto? No sé si venga algún apartado o algo sobre que en algún momento se hable sobre esto con los hijos, sobre la adopción, la parentalidad. No sé cómo se maneja esto ya formalmente y los padres cómo tendrían que manejarlo posteriormente. Bueno, pero tú mencionas que posteriormente con la sentencia legal, ¿no? Previamente ya, pues en todo este proceso de preparación y evaluación, se está nombrando, se están haciendo ejemplos, se están escuchando ejemplos de ellos mismos, bueno. Una vez con la sentencia de adopción, en Colombia está dispuesto el seguimiento posadopción por 2 años, cada 6 meses. Una vez se tiene la sentencia y está el registro de varios de esa observación de la adopción en el registro civil, empiezan las entrevistas y o visitas a la familia y ahí en un formato, bueno, que igualmente es una guía para entrevistar a la familia. Ahí se pregunta también por eso, ¿no? Y se pregunta y se orienta otra vez, se les recuerda, ¿sí? Se indaga cómo. Y ellos en varias ocasiones hablan de esto del cuento, que les ha servido, o que no, que lo hablan simplemente como otras cuestiones, ¿cierto? O comentan de pronto algunas inquietudes, que no saben si ya, que ya casi lo van a decir, que todavía no. Yo recuerdo mucho eso, ¿no? Primer seguimiento, por ejemplo, el niño de 3 años llegó a sus vidas y entonces, no, estamos esperando como que hable un poquito más, es que todavía no. Bueno, listo. Segundo seguimiento posadopción, 6 meses después. Y otra vez, no, pues, no, bueno, ¿hasta cuándo? Por eso digo que es complicado. Ahí uno empieza, yo por lo menos he sentido, recuerdo haber sentido ese como tire y afloje, como ese asunto un poco tenso, donde pues uno trata pues como de dar ejemplos, de recordar, de miren lo que puede implicar, ¿cierto? Ya, no es solo es un efecto inmediato, sino que es algo que puede romper la relación, fracturarla, no sé, lesionar mucho a ese niño o niña sin necesidad, bueno, pero hay casos de mucha dificultad en ese sentido, o sea, hay casos, pero también hay otros maravillosos que uno nota, no, o sea, es una familia que dice incluso que lo hablaron y que el niño, por ejemplo, en algún momento o la niña van a decir, no, ya me dijiste, ya no quiero que me hables más, ¿sí? Eso es algo como interesante, ¿no? Ya lo sé, mamá. Entonces es también, son elementos pues allí a tener en cuenta, pero es por ese tiempo, ¿no? Es 2 años. Vamos a ver qué pasa cuando pase el tiempo y de pronto yo tengo ahí como abierta la posibilidad con ese vínculo ya a nivel informal, el celular, hay gente con la que ya hemos establecido cierta familiaridad, cercanía, digamos, nos invitaron al bautizo.
Entonces a veces podemos ir, a veces no, pero como que ahí estamos, mira el video, no sé qué, entonces por ahí hay algo de contacto con las familias, pero no siempre es fácil, ¿no? Enrique. Gracias. Bueno. Anto, toma la palabra. No, yo hacía referencia a lo que tenía que ver la novela familiar y cómo estaba constituida esa familia para develar ese secreto. Y cómo era también el manejo de esa herida narcisista para que salga a la luz el secreto. Porque muchas veces es como que, qué sé yo, en ese recelo de guardarlo, en esa herida que no está sana, no le es posible a los padres develar ese secreto y muchas veces es como el mismo hijo adoptivo empieza a pesquisar, porque falta algo en la constitución de esa familia, falta un lugarcito que es o esa foto en ese embarazo o algo, detalles, que por lo general siempre sale a la luz. Y ahí está el manejo de esa novela, cómo será llevado a cabo, ¿no? Develar ese secreto. Sí. Sí, por ahí es también la cuestión. Sí, y eso, Amelia, por ejemplo, cuando comenzabas con la pregunta inicial, es ahí donde yo veo lo complejo y donde yo digo, bueno, me encargo de lo que alcanzo, ¿no? Y para también manejar algo de esta frustración, porque este trabajo igual implica mucha frustración, porque hay asuntos que se salen mucho de las manos, tienen que ver con muchos y finalmente con pocos, a nivel del acompañamiento a las familias, por lo menos aquí en Colombia es mi percepción. Sería genial hacer más acompañamiento, pero tener más personas apoyando. Y de forma también, de manera también informal y formal. Bueno, entonces en esa medida es que creo que aunque se les brinde esa información y eso, hay familias que sí tienen esa disposición y que sí ya ingresan incluso con ese tipo de ideas, pero hay otros que es muy complejo y que de alguna manera pues el lineamiento no impide que ante cierto identificar algo de eso, pues eso sea motivo para no dar idoneidad. O sea, es algo un poco complejo, pero repito, o sea, por supuesto, se sigue trabajando, seguimos trabajando en ese sentido, procurar mejorar las estrategias. Yo les envío muchos textos, lo que cada vez más incluyo es textos y enlaces a videos. Bueno, y luego hablamos de esto, luego me cuentan qué duda surgió, ¿cierto? Complementario. Ya no solo, o sea, porque estipulado están, digamos, 3 talleres, solamente 3 talleres y pueden ser de mediodía, ¿no? Yo trato de más horas, en fin, y en las entrevistas yo podría hacerlas de 2 horas, algo así, no, yo hago de 4 y si puedo una quinta, o sí, una tercera, una cuarta entrevista, algo más. Y entre ellas, entre todo ese proceso, envío por correo electrónico información y trato de no hacerlo masivo, sino también de acuerdo a lo que yo voy escuchando. Como qué es lo que veo que como que tiene más inquietud, interés, o como que les falta saber algo más, ahí les voy enviando material. A los que están en lista de espera también lo procuro hacer, ¿no? Pero pues, bueno, repito, hasta donde alcanzo. Pero lo cual implica no ser una burócrata. ¿No? Es un trabajo que se haga con una técnica burocrática, todo igual. No solamente el protocolo, sino hay como ir más allá. Patricia, eso se procura. Te dejaron mensajes en el chat. Adriana dice, buenas noches, muy interesante lo que planteas, trabajo en un juzgado de familia de Viedma, Río Negro, varias situaciones de adopción, te busco en YouTube cuando suban la clase, ¿sí? Gracias. Claro. María Ángeles Quincy, muy enriquecedora tu charla, gracias. No, a ustedes muy amables por esos comentarios, está bien. No, y las preguntas y todas estas observaciones, yo creo que muchos tenemos casos de adopciones de hecho o digamos formalizadas que uno no se va enterando, o sea, esto es muy a la mano y sabemos también de estos asuntos del secreto, bueno, en fin, sea por la clínica o por experiencias ya pues personales, no sé, familiares. Y es un asunto que creo que vale la pena seguir trabajando. Me parece que en Colombia seguimos, o sea, hace falta avanzar muchísimo más en esto y ahí vamos. Y se avanza, digamos, poniendo mucha fuerza. Yo recién estaba pensando, no me puedo acordar antes del 48, pero quienes manejan
leyes de derechos humanos y demás, seguro que lo saben. Pero en el derecho universal, en los derechos universales, en la declaratoria, ya está el derecho a la identidad, 1948. Digo, estamos en el 21, ¿no? ¿Qué cosas de rechazo, de esta herida narcisista, de los sujetos, de lo social, de las instituciones, bueno. Pero lo importante es que, bueno, que hay gente con ganas de trabajar el tema, de ayudar a la familia, de colaborar con la familia y con los niños. Sí, es un asunto en doble vía. El interés superior del niño, niña o adolescente vale, es importante, pero por supuesto que no excluye a esos adultos. Son muy importantes, son claves y hay que tenerlos en cuenta. Y hay que apoyar esto de ese moverse un poco de esa mirada adultocéntrica para en estos procesos darle lugar también a la escucha de ese niño o niña, de sus necesidades. Si les parece, vamos cerrando, recordándoles que el 7 de octubre estará Ariel Pernicone, Pubertad y Adolescencia, Síntomas Epocales, Lectura desde el Psicoanálisis. El 21 de octubre, Diana Castro Sotelo, Transferencia y Psicosis, presentación de un relato clínico en tiempos de pandemia. Tenemos para el mes de octubre. Un fuerte aplauso para Patricia, muchísimas gracias. Muchas felicitaciones. Gracias. Gracias. Vale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.